Eso es. Bueno, pues empezamos con la sesión clínica de la FRIAD, que se hace cada 2 semanas. Y en esta ocasión toca un tema monográfico que nos lo va a presentar Ramiro Cazar, que es nefrólogo del Centro de Diálisis de Santa Engracia, y nos va a hablar de un tema muy interesante que es la monitorización y vigilancia de la fístula arteriovenosa, y nos va a hablar de los indicadores de resultado que tienen en el centro. Y sin más, y para hacer que esto sea ágil, recordaros 2 cosas. Una, que mantengáis los micrófonos cerrados durante toda la presentación, lo cual nos va a permitir que no haya ruidos extraños. Podéis hacer preguntas durante el chat durante toda la presentación, y si no, al finalizar la misma se hará, bueno, pues la presentación, o sea, se puede hablar de viva voz. Y por último, que recordaros que esta sesión será grabada y se incluirá en la web de la FRIAD, como las anteriores que no tratan en concreto, que no son sesiones monográficas de casos clínicos. Pues nada más, Ramiro, gracias por tu esfuerzo y todo tuyo. Hola, buenas tardes. Pues nada, de hecho lo que vamos a comentar ahora, lejos de ser una sesión teórica, ni que habla de ecografía, ni de guías, pues es una sesión que nos cuenta lo que hacemos aquí en el centro respecto al acceso vascular, que es un tema que surgió de las reuniones que hacemos con el hospital base. Y bueno, pues es eso, es contar un poco lo que hacemos aquí en cuanto a la monitorización y vigilancia de fístulas. Lo único, de las pocas cosas que vamos a hablar de teoría, por eso esta primera diapositiva, es por recordar las técnicas de primera generación y las de segunda generación de monitorización y vigilancia de los accesos vasculares. Monitorización clínica, exploración física, que es fundamental, que de ahí parte todo. Los problemas durante la sesión de diálisis, que también lo veremos, los más comunes. La presión de las fístulas, la recirculación de las fístulas, la disminución inexplicable de la adecuación, que son cuestiones de información que nos dan los monitores hoy por hoy, y las técnicas de segunda generación, que son en teoría las más nuevas, que son la ecografía y los métodos dilucionales. En enero del 2020 se presentó el primer protocolo técnico de seguimiento y monitorización realizado en la FRIAD, que es como en su momento se comentó, era un proyecto, un protocolo muy exhaustivo y además muy ambicioso, en el que empezamos a hacer los primeros comentarios acerca de este borrador. Y creo que en principio hubo unanimidad en pensar que este tenía que ser adaptado, un protocolo un poco adaptado a la realidad de cada centro, por el número de pacientes que tengan, por el número de fístulas que tengan, por el número de operador de ecografía que tengan, pues habría que empezar a adaptarlo. Y esto fue en enero del 2020, en marzo ya sabemos lo que pasó con la pandemia, que atropelló todo tipo de acto que no tenga que ver con el coronavirus. Y bueno, pues esto hay que terminar de modificarlo y de realizarlo. De este protocolo he tomado para basar la presentación un poco en sus 2 anexos, que más o menos nos resumen de manera más fácil qué es lo que nos proponen. La divide el control de las fístulas nativas, de unas protésicas. Vamos a empezar por las nativas, que propone hacer una ecografía a las 4 semanas después de cirugía. Nosotros intentamos hacerlo a la tercera, más que nada con la intención de ahorrarnos una ecografía, es decir, podemos ver los criterios mínimos de maduración y de paso ya podemos ir planificando a pie con el enfermo y con la enfermera, pues más o menos el sitio de punción. Los criterios mínimos de maduración, pues eso ya lo sabemos todos, están muy bien descritos en las guías. Se habla de tener un flujo mínimo de 500, un diámetro en torno a 4,5 de milímetros y una profundidad que no tiene que ser mayor de 6 milímetros. Nos dicen que hacia las 6 semanas de esta fístula ya tiene un problema para pincharse o todavía no se puede pinchar, habría que ya revisarla, tanto en cirugía vascular o en rayos intervencionistas, y programar el momento idóneo de la punción, que como dije aquí, normalmente intentamos hacerlo a la tercera semana para hacer las 2 cosas a la vez, ver criterios de maduración y ya definir dónde se va a pinchar. Entonces, bajo esto vamos a hablar de
de José Antonio, un paciente de 63 años que se hizo una brachiocefálica en septiembre del 2020 y que la primera ecografía la hicimos pues a los 15 días más o menos, el 30 de septiembre. Como vemos aquí, pues era una fístula que tiene un diámetro necesario, pues ya fuimos viendo con la enfermera, pues mira, aquí podría ser la arterial, aquí podría ser la venosa. Medimos un flujo que ya tiene 667 para los 15 días que tiene, pues ya cumple criterios de maduración, de tal manera que se pinchó enseguida, el 6 de noviembre, y pues bueno, pues eso sería el ideal, ¿no? Una fístula fácil de pinchar. Respecto a la ayuda a maduración, pues la fístula infernal es la de Antonio, un señor de 79 años, que se hizo la fístula en junio del 2019, una radiocefálica alta que ya se la hizo en ERCA, es decir, vino con ella a diálisis y ya se veía que tenía un escaso desarrollo, tanto a la palpación y la auscultación, que repito, es lo primero que se tiene que hacer. Le hicimos la eco en agosto del 2019 y ya vimos en la anastomosis, en estatoma longitudinal, que ya había una estrechez, ¿no? Que se puede ver una estrechez, sería donde se producen las estrecheces la mayoría de veces, cerca del 90%, que es en la región pues, anastomótica venosa. Pues con el Doppler ya se ve el aliasing, que quiere decir que hay un flujo más turbulento, y en efecto, pues le pedimos la fistulografía, que se le hizo el 20 de septiembre, y ya nos contaba que tenía pues una estenosis justa anastomótica en la cefálica, donde la habíamos visto, donde la habíamos en el examen físico también calculado. Tenía mucho acceso a nivel profundo, no tenía alteraciones a nivel central, y por tanto lo que hicieron en radiología fue una angioplastia con balón como asistencia a la maduración, con un buen resultado morfológico y hemodinámico en la serie final. No pongo muchas imágenes más porque es la infernal y como se puede ver aquí, pues tiene mucha circulación colateral, es muy fácil en la ecografía también perderse, pero bueno, después de la angioplastia quedó mucho mejor y el 4 de febrero, no después de pocos problemas, se hizo la primera punción y bueno, ha ido bien, sigue siendo una fístula difícil, pero bueno, llevamos por lo menos 3 meses que no tenemos ninguna novedad. En cuanto a las protésicas, la historia es más o menos parecida, pues se propone una primera ecografía a las 2 semanas, por las mismas razones básicamente, aquí intentamos hacerlas a la tercera, para ahorrarnos una ecografía y programar de una vez la primera punción. No hemos tenido la necesidad de puncionar de una fístula protésica antes de las 2 semanas y entonces así vemos la fístula de Antonio, que es un señor de 73 años, con una RC de larga evolución, con 2 trasplantes, con una historia de acceso vascular también importante, tuvo una activa y una protésica en 2011 y en 2018 que se han trombosado. Entonces él le hizo una protésica brachiocefálica derecha en mayo del año anterior. A la primera exploración, pues ya vemos aquí la prótesis claramente, que está a una distancia, hemos dicho con la enfermería que puede ser, la podemos pinchar de arterial. Y luego aquí ya vemos que esta está bastante profunda, pero que es la parte que nos podría servir de venosa. Vamos, pero ya está bastante profunda y al límite con los criterios de poder funcionarlo, pero el principal problema fue esto. Esto es la arteria. Y como podemos ver aquí, la distancia entre lo que sería nuestra venosa y la arteria es básicamente ninguna, ¿vale? Es prácticamente la única ecografía que hemos hecho con punción en tiempo real, es decir, con la ecografía en el momento de la punción, la logramos pillar algunas veces, pero esta fístula, esta arteria, además de estar tan cerca, tenía alto flujo y vamos, prácticamente movía la aguja y era poco práctico pinchar esta fístula siempre con eco. Entonces, lo que hablamos de la idea de, siendo una fístula buena, intentar superficializar por parte de cirugía vascular, así se les propuso a los cirujanos, y esto de todavía pendiente, pues ya habría que actualizar, ya se hizo una superficialización, lo que se hizo es juntar un PTFE, un bypass de PTFE de aquí
a la venosa, que va prácticamente por el lado del brazo, por el lado externo del brazo, y está bastante superficial. Tengo imágenes, no me ha dado tiempo de ponerlas, he tenido una mañana difícil, y está bastante superficial, aunque el brazo está todavía hinchado, e intentaremos ya pues en las próximas semanas pincharla, porque es una fístula de alto flujo. Entonces, eso como asistencia a las protésicas. Luego, en la maduración también tenemos a la historia de Ángel Salvador, que es un varón de 67 años, que también con una historia difícil de accesos vasculares. En julio, una radiocefálica nativa que se trombosó. En agosto, una brachiocefálica izquierda, que a la primera valoración en septiembre, al mes, ya tenía signos de inmadurez, y por tanto en octubre le hicimos la ecografía, y en la ecografía vemos aquí la prótesis, la anastomosis con el inicio de la prótesis de la venosa, y vemos lo mismo, ¿no? Podemos con la enfermera, pues determinamos, mira, aquí podemos hacer a esta distancia podemos poner una venosa, y la arterial y la venosa ya nos quedaba muy profunda, a 0,81 centímetros, a 8 milímetros, un brazo además gordo, pero que era la única manera de pincharle, porque era una fístula que funcionaba de bastante flujo. Entonces, la hemos logrado pinchar, se retiró el catéter, ya que vemos la importancia de la asistencia de la ecografía para pinchar, porque gracias a que nuestras enfermeras, la verdad, son muy capaces, casi únicas, pues esta fístula, que sigue estando a 8 milímetros, se pincha con normalidad, prácticamente, después del marcaje. A ver. Perdón. Ahora, como no todo es eco, porque eso es el mensaje principal de esta sesión, aquí se ven las imágenes, que está todo muy bonito, pero hay mucho trabajo de mucha gente detrás de esto. Pues este es el caso de Ferdinand, que es un señor de 59 años, que empezó hemodiálisis en febrero con una fístula radiocefálica izquierda de diciembre, o sea que se le hicieron en ERCA, y que no tuvo incidencias hasta el 27 de agosto, en el cual ese día nuestros compañeros empiezan a ver que tenía presiones venosas elevadas, que aumentaban conforme iban aumentando la sesión, daba muchas presiones con un flujo, un QV de 260 a 300, y ya el monitor nos marca una recirculación del 51%, es decir, se estaba trombosando en esos momentos, probablemente. Lo comenta con el compañero, que me parece que era Luis, que estaba esa mañana. Luis habla con Jesús, y la ventaja de tener a Jesús, entre muchas otras cosas más, es que ya le programa una fistulografía en 24 horas. Tal como lo dice el algoritmo, tenemos una disminución del KT, tenemos un tiempo de hemostasia superior, y recordamos la primera diapositiva que habíamos hecho, que en este caso se ve bien todo. O sea, se hace una exploración física, aumento de las presiones en los monitores, aumento de la recirculación, disminución del KT en esa sesión, con lo cual, pues eso ya, según el algoritmo, habría que pedir una prueba de imagen, que se la hizo en efecto el día 28, y el día 28 se ve claramente que tiene pues dos estenosis importantes. Para que se vea cómo se pelean las fístulas, y lo he dicho muchas veces, pues Jesús está allí con ellos durante los procedimientos, antes y después probablemente. Entonces eso da una idea de cómo se va entrando en una dinámica de luchar por una fístula. Se le puso una prótesis no cubierta en la estenosis del callado de la cefálica que veíamos. No fue del todo bien, se de poco, le realiza nuevamente angioplastia, que tampoco parecía que iba muy bien. Entonces colocaron una prótesis cubierta en la estenosis, en la otra, en la del tercio medio, logrando la mejoría de las estenosis. Ahí en la fundación, entre el 28 y el 29, después de este procedimiento, pasa a diálisis, y en diálisis, en la sala de la Jiménez 10, pues ven que tiene ausencia de soplo y tril. Nuevamente va a rayos, evidencia que la fístula tiene una trombosis completa de la cefálica, que ya la habíamos visto, pues esta vez se cuaja completa, y vuelven a luchar por ella, trombectomía con balón, abren el flujo anterogrado, ven que el stent que pusieron pues tiene una estenosis severa,
igual en el callado de la cefálica, van dilatando hasta que rompen probablemente la prótesis, ponen una prótesis sobre la prótesis y bueno, mejora por lo que ponen, sigue siendo significativa, aproximadamente el 60 al 70%, presenta flujo, pasa a diálisis y en diálisis nuevamente pues ausencia de fístula, la fístula se trombosa, acaban poniendo un catéter porque hay que dializar al paciente y bueno, pues nada, esto fue el 28-29 de agosto. Entonces, otra vez el papel de enfermería y el papel de médicos para revisar las fístulas y los excesos siempre. El 17 de septiembre, o sea, como 20 días después, pues la fístula ha revivido, tiene trilisoplo, tiene tramos de vena endurecidos, pinchan una aguja en esa fístula y otra al catéter, y el día siguiente, que ese día yo no estuve, pues me cuentan toda la historia y me dicen que a ver que le haga una ecografía. Y en la ecografía del 19 de septiembre, o sea, el día siguiente, vemos la fístula, la anastomosis, que es una fístula que tiene flujo, vemos que tiene una buena vena superficial, vemos aquí el inicio del primer stent, que se ve así, como una red, que es lo que es, y ya en la transversal pues ya se ve lo que probablemente esté pasando y lo que probablemente haya dado esas presiones importantes. Es que nuevamente este stent, este es el vaso y este es el stent que está prácticamente caído. Con aliasing obviamente, o sea, es decir, que da presiones. Entonces, lo curioso de este caso es que la vena post-stent pues estaba suficientemente superficial y con un diámetro suficiente como para intentar pinchar. Pues entonces propusimos mediante Jesús otra vez, ya que la fístula tenía un muy buen flujo, el intentar hacer un bypass para salvar la parte donde estaba ese stent caído y estenótico, a ver si se podía salvar esta fístula. Pero bueno, como aquí está pues la misma imagen que veíamos en la ecografía, pues es las que vemos en la fistulografía que se hizo posterior. Y finalmente los vasculares dijeron que bueno, de ser una fístula que tenía un flujo importante iba a dar un poco problema, y que descartaron la idea que habíamos propuesto de descartar con un segmento de prótesis. Hace 10 días, bueno, que ya son más, de hecho ya le hemos pinchado, le operaron, le hicieron una nueva fístula en el otro brazo y le ligaron la que acabamos de ver, y ahora Ferdinand se ha empezado a pinchar la nueva fístula sin muchos problemas. Entonces, esto es en cuanto a la ayuda a maduración de las fístulas. Luego, ahora vamos a hablar un poquito de estenosis. Esto es lo que nos dicen las guías GEMAT, que insisto, no voy a mencionarlo más porque, vamos, está perfectamente explicada. La verdad que las guías son 200 hojas, pero están muy, muy bien. Son bastante fáciles de leérselas por cómo están escritas también. Entonces, esto es lo que nos propone el protocolo de la FRIAD, ¿no? Hacer un esquema basal morfológico, y en cuanto al ecodoppler basal y los hallazgos, tenemos obviamente lo que ya hemos visto. Si tenemos una estenosis significativa, pues pedir una fistulografía y derivación a vascular para irlo mirando. El examen físico es tan importante que fue definitivo en lo que le pasó a Irene, una mujer de 58 años, un traslado de hemodiálisis crónicos de la Fundación Jiménez Díaz, que ya vino con una prótesis del 2017, una brachiocefálica que un día pues empezó a dar a menos flujo, empezó a dar más presiones venosas. Y aquí nuevamente, pues importante el comentario de enfermería: se observa edema del brazo que comprime y da presión venosa. Pues eso, otra vez la importancia de mirar todas las sesiones, todas las fístulas. Entonces, pues aquí más o menos ya lo tenemos. Le hacemos la eco, vemos la estenosis, que morfológicamente necesita poca explicación, y que también vemos que tiene dos sectores que cumplen los criterios de estenosis, que es lo que nos menciona CIAS, aliasing, disminución de calibre, de examen físico, pues bueno, pues ya más o menos lo tenemos. Este cuadro también viene en las guías GEMAP, que es más o menos lo que estamos hablando: reducción de la luz vascular, fenómeno de aliasing, los cambios en las velocidades del pico históricas en la zona estenótica en relación a la que no está. Pues nada, esto la verdad que está muy explicado, y esta es la fistulografía que se hizo posteriormente
y que ve pues, las mismas imágenes que veíamos hace rato en la ecografía, que son dos estenosis en tándem. Se angioplastiaron con balón y finalmente, bueno, esta fístula ha acabado en esos dos sitios ahora con dos prótesis y bueno, ha dado mucho lío, pero para poner el ejemplo de ver una fístula con estenosis significativa patológica, directamente hacer una fistulografía. ¿Qué hacemos con las fístulas que tienen entre 500 y 1500 de flujo? Aún midiéndola por otras monitorizaciones. Pues es que eso nos demuestra que no toda estenosis no es igual a fistulografía. Angélica es una señora de 48 años, que en julio, tiene de julio del 2016 una protésica en brazo, brachiocefálica izquierda, perdón, en que ya se le ha hecho una trombectomía, ya se ha colocado un stent, porque ya tuvo una angioplastia y una anastomótica que no fue bien, y que nos avisan por dificultad de punción y por presencia de coágulo en las agujas. Nuevamente, pues lo mismo, o sea, vital, ver los problemas que se tienen en la diálisis, porque como se ve más adelante y más atrás, esos problemas son más o menos puntuales, entonces nos tienen que ir a dar la idea. Pues lo que dicen los compañeros de enfermería: se coagula la venosa, se retira, se vuelve a canalizar, pues nada. Entonces, los problemas de la sesión hemodiálisis, que pueden ser signos indirectos de estenosis y que hay que sumar, insisto, a todo lo demás, examen físico, métodos de monitorización, ecografía, etcétera, pues son las fístulas que empiezan con dificultad para la punción, cuando pinchas y empiezan a salir coágulos, aumento de las presiones arteriales prebomba, imposibilidad de alcanzar buenos flujos, aumento de las presiones venosas, tiempo de hemostasia prolongado en ausencia de alteraciones de la coagulación o en personas que no están con cintrón. Pues nada, le hicimos la ecografía. Esta es la imagen de la anastomosis. Aquí vemos el coágulo, no sé si se puede ver bien el cursor, que lo delimita, aunque el vaso es permeable, que es probablemente lo que se estaba pinchando. Este es otra vez nuevamente el stent, que como se ve también tiene criterios morfológicos de estenosis, pero la diferencia es que, aunque tiene criterios de estenosis ecográficos, tiene un flujo de 971, con lo cual nos da una actitud expectante de esperar a que esta estenosis sea hemodinámicamente significativa. Que probablemente en 2 meses, en un mes, con lo que sea, haya que volverla a ver y haya que volver a hacer una fistulografía, es muy cierto, pero ya nos hemos ahorrado con este flujo, que más o menos era el que solía tener, una ATP, una angioplastia. Recordad que cada angioplastia es una futura estenosis, porque es lo que pasa con los vasos. Entonces, bueno, pues eso, en la COFA vimos que tenía una estenosis no significativa hemodinámicamente, aunque cumplía el riesgo del el resto de criterios. Pues lo que se llama, lo que hay que hacer con este es lo que se llama el surveillance. En cuanto al resto de nuestro protocolo, pues nosotros aquí igual medimos cada 3 meses con NephroFlow, y según lo que nos vaya dando, nos va ayudando a hacer una fístula, a hacer una fistulografía, hacer una ecografía, o directamente a seguirlo mirando. Las fístulas de alto flujo también, yo no he visto aquí ninguna todavía. Pero a flujos mayor de 2.000-2.500 se recomienda hacer ecocardio para quitar un poco el riesgo de insuficiencia cardíaca. Si todo sale bien, en junio empezaremos aquí a hacer una especie de croquis de las fístulas, es decir, ver dónde se están pinchando, a dónde se puede escalar, qué zonas hay que evitar, colaterales, etcétera, para ayudar un poco a hacer la punción y más que nada tener documentado las fístulas que tenemos. Bueno, pues es difícil porque pues, nos faltan exploradores con eco, en el turno de la mañana tenemos una gran cantidad de fístulas que tendrían que venir otro día para no entorpecer las sesiones, pero bueno, lo tenemos planificado y a ver si volvemos un poco a la normalidad y empezamos con hacer este mapa de fístulas. Y para finalizar ya algunos indicadores, las prevalentes con FAB en Santa Engracia, las nativas,
son el 66.3%, cuando las guías las recomiendan que sean mayores del 75%. Nos acercamos, pero vamos, son cifras bastante altas y bastante difíciles de alcanzar. Protésicas, tenemos un 12.5%, las guías no nos dan un margen porque consideran que aunque sea protésicas inactivas, lo que hay que evitar es el catéter, pero recomiendan tener en una unidad en torno al 10% de fístulas protésicas, las nuevas guías, las de la GEMAT. Bueno, nuevas, las del 2010, las últimas. Y los prevalentes con catéteres, teníamos durante el 2020 un 21.2%, que cumplíamos, bueno, básicamente cumplíamos criterios muy exigentes de las guías de tener menos de 20% de catéteres. La tasa anual de trombosis nativas, 0,146 trombosis por año, cumplimos el que tenemos en la FRIAD, los clásicos de la tasa de 0,25 y la de 0,15, que es realmente exigente también de la GEMAP, también la cumplimos. La tasa anual de trombosis de fístulas protésicas, el 0,61 es un poco más alta, pero hay que contar aquí lo que ya hemos visto durante la presentación, es cómo se lucha no solamente un primer rescate, sino a veces hasta 2 o 3 rescates de protésicas por parte de radiología. Bueno, es una cifra bastante buena también. Y estos dos últimos marcadores, un poco para indicar cómo va el equipo. Las fístulas trombosadas protésicas inactivas, potencialmente recuperables, rescatadas en un año, hemos tenido un 72.7%, que es mayor a lo que recomiendan las guías, y las fístulas protésicas reparadas, que siguen permeables a los 6 meses, un 50% a los 6 meses, que es lo que nos recomiendan las guías. Incluyendo nuevamente, pues eso, que sobre una fístula muchas veces se pueden hacer muchos rescates. Otros datos ya para terminar, durante el 2020 hemos solicitado 29 fistulografías, de las cuales 26 tuvieron hallazgos patológicos y han sido intervenidas y rescatadas. De las 3 que fueron normales, de 3 que fueron consideradas blancas, una nativa además, se trombosó a los 4 días, o sea que algo por allí se escapó, pero bueno, que para la estadística queda. Es decir, tenemos más o menos un buen acierto con las fistulografías que pedimos. En cuanto a los pacientes nuevos del 2020, a los incidentes del acceso vascular, tuvimos 59 pacientes nuevos, 25 vinieron con fístulas, 34 catéteres. De estos 34 catéteres durante el 2020 se hicieron 8 fístulas. De las 26 restantes, pues 3 quedaron para la estadística, porque habiendo empezado en diciembre, pues ya ni se piden, ni se solicitan, ni se hacen, ni nada, pues quedan para contarlas en el año. Se solicitan durante el 2020 otras 4 fistulografías más. 3 pacientes de estos incidentes fallecieron, 7 se fueron a otro centro, 1 pasó a diálisis peritoneal, 2 salieron de técnica, 2 siguen teniendo riesgo elevado de insuficiencia cardíaca como para pensar en hacer un acceso vascular, 1 no quiere hacerse la fístula por más que se le insiste sin mentir todos los días, y otras 3 entre estudios de trombofilias y tal, quedaron un poco pendientes. Del grupo anterior, y aunque estadísticamente por el año no podemos hacer ningún marcador, ya se han realizado 4 fístulas durante este 2021 de las que quedaron sin hacer. O sea que aunque estadísticamente, pues bueno, no se puede medir, si nos da una idea de cómo vamos avanzando en ese aspecto. Y nada, esto lo que quería recordar, y lo he recordado en el hospital, esto es un trabajo de equipo. El tener el puñal allí, que tiene nombre y apellido, Jesús Hernández allí, la verdad que nos ayuda un montón. Los datos también, todos son recogidos meticulosamente, la mayoría por él. Y luego, pues el equipo de enfermería y de auxiliares y el resto de médicos, por supuesto, estamos todos conscientes